Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema de fuerzas y en particular el apartado leyes de Newton. Nos encontramos ante tres leyes, de manera que la primera es la ley de inercia. Newton establece que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, éste mantendrá su velocidad constante. Es decir, si estaba inicialmente en reposo, es decir, la velocidad era cero, ésta continuará siendo cero y por tanto continuará en reposo. Y si estaba en movimiento, continuará en movimiento con velocidad constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante tanto en módulo como en orientación. Vamos a analizar el movimiento de un pasajero en el interior de un autobús al arrancar. Veamos la siguiente animación. Inicialmente, el autobús está detenido, el semáforo está en rojo, y cuando el semáforo se pone verde, el conductor pisa el acelerador y el autobús arranca. En el interior tenemos un pasajero que está un tanto despistado y no se agarró a ningún punto fijo del mismo. En el momento en el que el motor se pone en marcha, ejerce una fuerza sobre el conjunto del autobús, sobre todos los elementos anclados al propio autobús. Y todos esos elementos experimentan la fuerza que hace el motor del mismo y, por tanto, avanzan hacia adelante. Nuestro pasajero, un tanto despistado, no tuvo la preocupación de agarrarse a un punto fijo, sentarse o bien sujetarse a una barra o a algún punto fijo del mismo. Por tanto, la fuerza que está ejerciendo el motor del autobús no actúa sobre nuestro pasajero. No hay ninguna fuerza que le dice al pasajero nos vamos hacia adelante. Cuando esto no ocurre, el pasajero permanece en el mismo sitio. Observa cómo el pasajero permanece en el mismo sitio, la cabeza del pasajero permanece en el mismo sitio, dado que si su velocidad era cero, continuará siendo cero. Finalmente acaba perdiendo el equilibrio y se cae. Analicemos ahora lo que ocurre cuando el vehículo viene en movimiento y al encontrarse un semáforo rojo, el conductor frena. Observa cómo cuando el autobús llega, el semáforo está verde. Cuando este se pone en color naranja, el conductor pisa el freno. Observa cómo se enciende la luz de freno del autobús. En ese momento, el autobús disminuye su velocidad. Hay una fuerza que está actuando sobre todos los elementos anclados al mismo que hace que éste disminuya su velocidad. Le comunica, por tanto, una aceleración negativa, una deceleración. Hay una fuerza que está actuando sobre el conjunto del autobús. Pero nuestro pasajero no forma parte de ese conjunto. Nuestro pasajero no está agarrado a ningún punto fijo del mismo. Si lo hiciese, a través de su brazo se transmitiría la fuerza que lo haría detenerse. Sin embargo, como no está anclado a un punto fijo, sobre la masa de su cuerpo no actúa ninguna fuerza que le dice nos vamos a parar. Y por tanto, este continúa el movimiento original que tenía, es decir, hacia adelante, y finalmente de nuevo pierde el equilibrio y se cae ahora desplazándose hacia adelante. Estas dos animaciones deberían de hacernos reflexionar acerca de la importancia del uso del cinturón de seguridad en nuestros vehículos. Que estos contribuyen a salvar vidas cuando se produce un accidente frontal de un vehículo contra otro. Ello disminuye muy considerablemente el riesgo de sufrir una lesión importante e incluso el riesgo de muerte. Confío en que este análisis te ayude a reflexionar acerca de la importancia de utilizar el cinturón de seguridad en todo tipo de vehículos,
tanto en autobuses como en turismos particulares. La segunda ley de Newton se denomina principio fundamental de la dinámica y establece la relación de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración, la fuerza como causa y la aceleración como efecto. Observa que la ecuación definida como F igual a m por a representa una ecuación vectorial en la cual F y a son vectores y m es un escalar positivo. Por tanto, el vector fuerza lo obtenemos como producto de un escalar por un vector, el escalar la masa y el vector aceleración. Cuando multiplicamos un vector por un escalar, el resultado es otro vector que tiene la misma dirección que el primero. Si el escalar es positivo, además tiene el mismo sentido. Si el escalar fuese negativo, tendría sentido contrario. Pero en nuestro caso, como m es un escalar positivo, la fuerza y la aceleración siempre van a tener la misma orientación, la misma dirección y además también el mismo sentido. Es importante observar que si la fuerza es nula, la aceleración también lo va a ser. Con lo cual, si la aceleración es cero, la velocidad es constante. Esto era el enunciado de la primera ley, la ley de inercia. Cuando sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, la velocidad permanece constante, mantiene su estado de movimiento. Si estaba parado, continuará parado, si está en movimiento, continuará con velocidad constante. Observa, por tanto, cómo el principio fundamental de la dinámica, la segunda ley, engloba también la primera. Recordemos la operación que representaba el producto de un vector por un escalar, en este caso positivo. Tomemos un vector u y multipliquemos este vector u por un escalar positivo. En nuestro ejemplo lo vamos a multiplicar por 3. El vector resultante tenía la misma dirección que el vector original u y además, como el escalar es positivo, tiene además el mismo sentido. El módulo era tantas veces como indique el escalar multiplicado por el módulo del vector original. Cuando el escalar era mayor que 1, el vector resultante era de mayor magnitud que el vector original. Cuando el escalar era menor que 1, el vector resultante era de menor magnitud que el original. F y A tendrán siempre la misma dirección y el mismo sentido. El módulo del vector fuerza será el valor de la masa multiplicada por el módulo del vector aceleración. Y en este contexto simplificaremos la notación escribiendo F igual a m por a. Cuando hay más de una fuerza actuando, escribiremos la suma de fuerzas igual a m por a. Pero tendremos que estar especialmente atentos a que la suma de fuerzas es una suma vectorial. Analizaremos a continuación el tratamiento gráfico de la ecuación. Cuando escribimos F igual a m por a, si queremos obtener la aceleración en función de la fuerza que actúa, llevaremos la aceleración al eje vertical, al eje de ordenadas, y la fuerza al eje de abscisas. Ten presente que la ecuación que escribimos habitualmente para la recta es I igual a mx más b, en donde m es la pendiente. Como en nuestro caso aparece m como masa, prefiero escribirla de esta otra manera, y igual a la pendiente multiplicada por x. Recuerda que la pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal, por tanto la tangente de ese ángulo multiplicado por x, más b, que sería la ordenada en el origen. En nuestro ejemplo no hay ordenada en el origen, es decir, b es igual a 0, lo cual quiere decir que cuando f es 0, a también lo es. Nuestra recta pasa por el origen de coordenadas. Y tal como hemos indicado, el coeficiente de la variable que representamos en el eje horizontal de abscisas es la pendiente de la recta. Por tanto, la tangente del ángulo es la inversa de la masa. Cuando consideramos una fuerza determinada, si la masa es grande, la aceleración será pequeña. Y al revés, cuando la masa sea pequeña, entonces la aceleración será grande. Observa el siguiente ejemplo. Ejercemos una fuerza de 200 newtons sobre una masa de 200 kilogramos. Si dividimos la fuerza entre la masa, obtenemos la aceleración, 1 metro por segundo al cuadrado.
Nuestro móvil se desplaza con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si a continuación consideramos la misma fuerza de 200 newtons, pero actuando ahora sobre una masa que es 10 veces más pequeña, es decir, 20 kilogramos, la aceleración será 10 veces más grande como resulta de la división entre la fuerza y la masa. Nuestra aceleración será ahora de 10 metros por segundo cuadrado. Finalmente, nos encontramos la tercera ley, el principio de acción y reacción. Lo que establece Newton en este tercer principio de acción y reacción es el hecho de que los cuerpos no actúan uno sobre otro, sino que interactúan. Cuando un cuerpo A hace una fuerza sobre otro B, este cuerpo B responderá sobre el primero haciendo una fuerza igual y de sentido contrario. Es decir, la fuerza que soporta el cuerpo B debido a la acción del cuerpo A es igual que la fuerza que soporta el cuerpo A debido a la acción del cuerpo B. Imagínate un globo inflado. Inflamos un globo, atamos la boca del mismo con una pequeña cuerda y a continuación lo que hacemos es liberar el globo. Lo que va a ocurrir es que el globo se va a desplazar hacia adelante. Cuando el aire interior sale hacia atrás, realiza la acción. Si a continuación a esta acción se le opone una reacción, esta apuntará justamente en sentido contrario, hacia la derecha en la figura, hacia adelante. Esta fuerza hacia adelante es la responsable de que el globo se desplace en ese sentido. Es el funcionamiento de los aviones a reacción. Ten presente, por ejemplo, que cuando lanzas una pelota contra una pared, la pelota ejerce una acción sobre la pared, pero la pelota rebota y vuelve hacia atrás, porque la pared responde con una fuerza igual y de sentido contrario, que es la responsable de que la pelota invierta el movimiento hacia atrás. Y esto es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.